Efesios capítulo 6 dice así: si no tiene Biblia, escuchen solamente, ponga atención. Dice la palabra, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí está entonces el texto de la palabra del Señor, ¿cierto? Y a manera de contexto, quiero decir que el apóstol Pablo, después de hablar a los efesios de las bendiciones de Dios, ¿cierto? Ahí en el capítulo 1 que tenemos en Cristo, dice también de cómo Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, de cómo nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, de cómo nos redimió por su sangre, que también cómo hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia, también como en Él tenemos herencia, versículo 10, además fuimos sellados con el Espíritu Santo. También Pablo habló de que somos salvos por gracia, capítulo 2, ¿cierto? Y no por obras para que nadie se gloríe. Un texto muy conocido, ¿cierto? También Pablo también habla de cómo, o nos habló de cuando estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa, sin esperanza, dice la Biblia, y sin Dios en el mundo. Y que ahora, gracias a su sangre derramada, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, la sangre que por la sangre ahora somos hechos cercanos. Antes la Biblia dice que éramos enemigos, alejanos, ¿cierto?, lejanos. Ahora somos cercanos, dice la Biblia. También nos exhorta, capítulo 4, versículo 3, 4, nos exhorta a la unidad. Y nos habló a no andar como los que no conocen a Jesucristo. Nos habla también del rol del marido, el rol de la esposa, de los hijos y de la comunión que tiene que haber entre ellos, y hace una comparación con la iglesia, ¿cierto? Y ahora nos quiere hablar el apóstol de la batalla espiritual. ¿Se ha preguntado por qué la Biblia le da tanto énfasis o habla en muchas ocasiones sobre las batallas, las guerras? Habla de soldados, habla del campo de batalla. ¿Se ha preguntado por qué habla de soldados, que debemos pelear batallas y que debemos resistir al diablo? ¿Se ha preguntado por qué habla tanto de eso? Porque no son pocas las ocasiones que hablan sobre esos temas.
La Biblia nos enseña claramente que hay una guerra espiritual. Hay una guerra entre las fuerzas del maligno y también el ejército de Dios. No es una batalla que sucede solamente en las altas esferas como en el cielo, el universo, sino que es una guerra, es una batalla que se produce aquí, en el mundo, como decíamos, entre las batallas, entre los guerreros del maligno y también nosotros, los cristianos. Entonces, hay una guerra espiritual y que afecta a todas las personas, especialmente a los que sirven a Dios y también a los que están bajo el yugo del maligno. Los hijos de Dios necesitamos entender la importancia que es estar preparados para combatir esta guerra. No es solamente, mis hermanos, venir y vivir la vida cristiana. No, mis hermanos, hay una guerra. Hay una guerra diariamente. Desde que nos levantamos, empezamos una guerra y esta guerra es real. La sucesión de exhortaciones a la vida de santidad, ¿cierto?, a la sujeción del Señor, culmina con este párrafo del capítulo 6, ¿cierto?, volviendo de lo específico cuando habla de la unidad, del matrimonio, ¿cierto?, a este tema, ¿cierto?, de la guerra espiritual, a ponerle más detalle, ¿cierto? La Biblia dice en el versículo 10, por lo demás, puede parafrasearse, después de tener en cuenta lo que hemos aprendido, ¿cierto?, todos los capítulos anteriores, por lo demás, queda pendiente que sepan que como tomar todo el poder de Dios, que debemos tomar todo el poder de Dios para la guerra feroz que tenemos por delante y que tenemos que enfrentar nosotros como cristianos. Esto es de que la vida cristiana se parece a una batalla, es una metáfora. ¿Ya? Es una metáfora, vamos a ver más adelante, que habla de una metáfora, ¿cierto?, con raíces en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento habla de metáforas y en el Nuevo Testamento, pero descrita aquí con más detalles, ¿cierto?, con más detalles en el capítulo 6. También en los evangelios, ¿cierto?, habla de metáforas como yo soy la vid verdadera, somos la luz del mundo, ¿cierto? Son metáforas. Dos razones podrían explicar todo el espacio que dedica Pablo al tema. En primer lugar, era la primera vez que estaba dentro de la guardia. Usted sabe que estaba preso él y estaba frente a la guardia pretoriana y podía observar de cerca los movimientos de los soldados que tenía ahí, que lo cuidaban a él, ¿cierto? El equipamiento y la disciplina, así como su función dentro del Imperio Romano. El modelo del soldado de la fe era muy adecuado para enseñar, ¿cierto? El modelo del soldado romano era un ejemplo muy adecuado para enseñar sobre la vida cristiana. En segundo lugar, así como los romanos procuraban apropiarse de nuevos territorios, el diablo también quiere eso. Tenía su ejército y tiene su ejército contra la iglesia. Y el diablo quiere ir ganando terrenos. Y quiere ir ganando terrenos, inclusive dentro de la iglesia. Y créame, mi hermano, que en cierta parte lo ha logrado, porque hay muchas iglesias que están muy lejos de lo que es la voluntad de Dios, muy lejos de lo que es estar viviendo en santidad y viviendo una vida basada en la palabra del Señor. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, no cabe señalar de que está hablando la iglesia, ¿cierto? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nos damos cuenta que en estos pasajes del versículo 10
al versículo 14, ¿cierto? Hay palabras que se repiten con claridad, ¿cierto? Y que nos pueden y que nos llaman la atención. Fíjese, ¿cierto? Ahí en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, dice fortaleceos, ¿cierto? Esa palabra, fortaleceos, en el Señor y en el poder, otra palabra, y también y en el poder de su fuerza, ¿cierto? Versículo 11 también dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, dice ahí, estar firmes, ¿cierto? Contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de toda la coraza de justicia. Pablo había enseñado que el fortalecimiento del Señor, en el capítulo 3, era una obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Es una obra de Dios, no es con fuerzas humanas. No es que aquí nosotros pongamos todo nuestro empeño usando nuestra fuerza, usando nuestro intelecto, nuestro conocimiento. No, mi hermano. Pueden haber mucha gente con mucha sabiduría y muy inteligente, pero lejos de Dios. Amén. Entonces es una guerra espiritual. Amén. Es una guerra espiritual. Ser fuertes en el Señor no era otra cosa que ser poderosos en Él, buscando la operación de Dios capaz de derribar las fortalezas del mal. Cristo es la fuente del poder de Dios. Cristo es la fuente del poder de Dios. Recuerda un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo, dice ahí, ¿qué más? Que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es una obra basada en el Espíritu Santo, ¿cierto? Una obra espiritual, ¿cierto? Dada por Cristo el Señor y que Él nos fortalece. Amén. No es que yo aprenda más de la Biblia o que yo tenga un conocimiento de teología. Todas esas cosas sirven. Pero si nada, no está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, de nada sirve. Hay muchos teólogos, como les decía yo, que están muy lejos de hacer la voluntad del Señor. Cristo es la fuente del poder y de la santidad y también el camino hacia ella. Sin santidad nadie verá al Señor ni experimentará su poder. Sin la presencia de Cristo, la lucha está perdida. Recuerden que la lucha es contra el diablo y sus espíritus, sus huestes espirituales. Amén. No es con seres humanos, no es con las personas, aunque Dios usa las personas, usa de su influencia, inclusive usa hasta nuestras inclinaciones para hacernos caer. Y cuando Él ve que nosotros evidenciamos alguna inclinación hacia el mal, Él se aprovecha de eso y empieza a tentarnos en esa área. La Biblia habla de que somos seducidos, ¿cierto?, por nuestras concupiscencias, pero el diablo usa esas cosas. Entonces, el diablo es el que está ahí liderando estas fuerzas malignas, ¿cierto? El versículo 10 podríamos decir, sean interiormente poderosos en el Señor, con toda la fortaleza de su potencia. Estas tres palabras entonces son muy similares y nos recuerdan el poder formidable desplegado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces podemos ver en el versículo 10 la fuente de poder. ¿Cuál es la fuente de poder? Que debemos fortalecernos en el Señor. No hay otra forma. Si usted se aleja del Señor, si usted no busca empoderarse en Cristo, créame, mi hermano, que usted es una presa fácil para el enemigo. Tiene que buscar la presencia del Señor, tiene que buscar al Señor y que Él le dé fuerzas para luchar día a día. Amén. No se descuide. Estamos en una guerra. La Biblia dice que debemos estar velando, dice más adelante. Debemos estar velando. Entonces, Cristo es el que nos fortalece. La fuente de poder, entonces, es fortalecernos en el Señor. Dice ahí, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Entonces sigue la descripción de la batalla ineludible entre el cristiano y el poder del reino de las tinieblas. La palabra condiciones de paz, ¿cierto? Amnisticio, convivencia pacífica y diálogo no están en el vocabulario de Dios en lo que se refiere a la batalla espiritual. Con el diablo no se pueden hacer condiciones de paz. ¿O sí? No, pues no se pueden hacer condiciones de paz, porque el diablo es un ser maligno. El diablo es malo. Entonces no están en el vocabulario de Dios con el diablo. La Biblia dice resistirlo. Lo visible del reino satánico a veces tiene una apariencia inofensiva. Pero lo invisible es terriblemente malo y corrupto. Así que si ve algo muy, muy bonito y que está lejos de la voluntad de Dios, lejos de las Escrituras, tenga cuidado, porque las apariencias engañan. Entonces todo lo que el diablo muestra exteriormente es bonito, atractivo, pero al ver el interior, al ver la parte espiritual, se va a dar cuenta de que eso es terriblemente maligno. Porque el diablo es así. El diablo usará sus artimañas para engañarnos. ¿Amén? Usará las artimañas para engañarnos. Con toda la armadura de Dios, Dios equipa al soldado. Y los soldados somos tú y yo. Los cristianos. Los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor, el Salvador, los que estamos profesando la fe. Dios nos quiere vestir con esta armadura. Dios quiere vestir con la armadura a todo aquel que se pone a su disposición. El diablo está vencido, pero él está en una constante ataque con nosotros, los cristianos. Así que no vean la vida cristiana como algo así pasajera. Sí, es bonito venir a la iglesia, alabar al Señor, estudiar la palabra del Señor, estar en la presencia del Señor, estar en comunión con Dios, pero no es solamente eso. Estamos en una guerra espiritual. Y como estamos en una guerra espiritual, tenemos un enemigo, y ese enemigo es el diablo. No lo subestime. No vea al diablo como una caricatura vestido de rojo, una caricatura roja con cachos, colas y con un tridente en la mano. Es mucho más que eso, y mucho más peligroso que eso. Así que no lo desestimemos. Él está vencido, aún vive, y Dios nos insta a prepararnos, ¿cierto?, para la lucha que tenemos por delante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, reconociendo
el poder que tiene el enemigo. Para estar firmes debemos creer que el enemigo es poderoso y utiliza sus estrategias, sus artimañas, ¿cierto? Y que lo hace bien. Créeme que lo hace bien. Y que podrían pasar inadvertidas en medio nuestro. Inadvertidas en medio nuestro. Porque él es especialista en la mentira, ¿ya? Como el engaño de los falsos maestros, ¿cierto? Ellos quieren engañar con falsas doctrinas. El buen soldado sufre, pero no cae y pelea la batalla, o la buena batalla de la fe hasta vencer, porque utiliza únicamente el arsenal que Dios le provee. En 2 Timoteo 2:3 dice, 2 de Timoteo 2:3 dice, no, ese es el versículo, creo que me equivoqué en anotarlo. Sí, estoy viendo 1 Timoteo. Dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ahí le está diciendo, tú pues sufre. Le está diciendo, sufre penalidades. Eso habla de que tendremos conflictos, tenemos luchas y que vamos a sufrir. Y que debemos sufrir como un buen soldado de Jesucristo. Debemos ser buen soldado de Jesucristo. Amén. 2 Timoteo 2:3. Porque las almas de nuestra milicia, dice 2 Corintios 10:4, me acompaña rápidamente. 2 Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un buen soldado sabe detectar cuando enfrenta a un león rugiente, a un enseñador falso, un maestro falso, a un supuesto ángel de luz. Debemos estar preparados para darnos cuenta de que el diablo anda ahí como león rugiente, o debemos estar preparados para darnos cuenta o tener el discernimiento de los falsos maestros y también de un ángel de luz. Aparentemente se ven buenos hombres, pero son mensajeros del diablo. Entonces, saber que la lucha es espiritual. Debemos estar conscientes de que esta lucha o guerra no se desarrolla en el plano humano. No tenemos lucha, nuevamente le digo que no es contra las personas. No es contra las personas. Tendríamos mucho de qué aferrarnos si la lucha es con las personas. La guerra se libra en el campo espiritual. Entonces, si no estamos dentro de la voluntad de Dios, viviendo en el Espíritu, no podremos tener discernimiento para darnos cuenta de esta guerra. Porque es una guerra espiritual. Las fuerzas malignas controlan la raza humana, ya sea por medio de la violencia, de las distintas formas de religiones, por la magia, la hechicería, las obras de la carne, el racionalismo, el universalismo y otras muchas maneras que van evolucionando a medida que pasa el tiempo, así como la ideología de género, que son obras del maligno, obras del mal, que no es fruto de la obra de Dios.
Entonces el diablo está controlando el mundo. Un ambiente de confusión mundial se sigue apoderando de la gente, de los pueblos, de las naciones que tratan de encontrar luz en las tinieblas. Claro, porque buscan en otras cosas que aparentemente son buenas, pero créame que son oscuridad y que están gobernados por Satanás, el diablo. Gracias al Señor fuimos liberados, nosotros los cristianos, por el Señor Jesús, y que el Señor nos manda a luchar contra huestes espirituales. Amén. Somos llamados a luchar. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Mi hermano, fíjese, toda la armadura de Dios. Toda en razón de la cantidad de soldados enemigos que tenemos por enfrentar, la diversidad de estrategias, acechanzas y poderíos de los demonios es una magnitud tal que Dios nos ordena a usar toda la armadura de Dios. Si falta una, hay una brecha ahí donde los dardos del maligno nos pueden hacer daño. La armadura de Dios no quiere decir la armadura que Dios usa, sino la armadura que Dios provee. La armadura que Dios provee, tanto para la ofensiva como para la defensiva. Por tanto, no usamos armaduras de hombres, sino la armadura que Dios provee. Amén. Ahí en las Escrituras, capítulo 10. Entonces, el poderío del maligno es tal, ¿cierto? Que, bueno, ahí describe, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra las personas, ¿cierto? Sino que aquí describe, ¿cierto? Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los que gobiernan en este siglo las tinieblas, ¿cierto? Contra huestes espirituales de maldad. Es el poderío que tiene el diablo. No son, créame mi hermano, que no son espíritus buenos, son espíritus malos que quieren hacernos daño. Amén. Versículo 14, estad pues firmes, ¿cierto? Un nuevo llamado a estar firmes, ceñidos vuestros lomos. Pablo comienza a describir lo que veía en el soldado, lo que tenía al frente. Recuerden, él estaba preso y tenía ahí soldados romanos. En esos momentos, ser militar era la actividad humana más exitosa. Porque hacía ya casi un siglo Roma era el exponente del exilio, no por su diplomacia o su comercio, sino por las estrategias militares. En esa área militar el imperio romano estaba gobernando. Entonces era muy propio poner como ejemplo a los romanos, ¿cierto? Los soldados romanos, para enseñarnos a vestirnos de Cristo. Ceñidos vuestros lomos de la verdad. Versículo 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es evidente que todas las piezas de la armadura eran metáforas aplicadas a la vida cristiana, que en otros lugares, el otro lugar Pablo llama los frutos del Espíritu. Entonces, metáfora es una comparación de una palabra con otra para dar un mejor entendimiento de lo que se quiere enseñar. Eso es parábola. Una comparación de una palabra con otra, ¿cierto? Y quiere dar una mejor enseñanza para que tengamos un mejor entendimiento de lo que quería enseñar. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es una metáfora, una comparación.
El primer atavío de la túnica era la túnica, un vestido desde el cuello hasta la mitad del muslo, colocado sobre la ropa interior, ceñido al cuerpo y sujetado con un cinturón de cuero. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí con el cuero, con el cinturón apretado, ¿cierto? Usted sabe que cuando se aprieta ahí, hay cinturones en los trabajos, ¿cierto? Se ponen aquí y lo hacen estar más firmes de estos lugares, ¿cierto? Dice que debemos ceñir los lomos, ¿cierto? Con la verdad, con ese cinturón de cuero que le daba firmeza a los lomos, además de cubrir las partes vulnerables del cuerpo. Le recordaba al soldado que formaba parte del ejército y que tenía que estar siempre preparado para la lucha. Pablo quería enseñar que todos los que son de Cristo están vestidos de Él, de Cristo. Así como una camiseta identifica al jugador deportivo, el soldado lleva su identificación y no puede ser traidor a la patria. Un cristiano no puede ser un traidor a Jesucristo. Debe estar revestido de Cristo, vestido de Cristo. Ese vestido es la verdad. Jesucristo dijo en un momento: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces Jesucristo es la verdad, y los soldados de su ejército deben ser leales a Jesucristo. Sin esta prenda el soldado podía vestir, no podía vestir lo restante. De la misma manera que sin la verdad no podemos decir que somos soldados de Jesucristo. No podríamos decir que somos soldados de Jesucristo. El cristiano debe renovar su mente con la verdad de Dios, revelada en su palabra. La verdad de Dios atesorada en nuestras mentes es la que nos hace verdaderos y genuinos. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1:13. Ceñid vuestros lomos ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto habla de fortalecer nuestra mente con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Si queremos luchar bien, debemos atesorar en nuestra mente todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Cuando nosotros éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entenebrecido. Y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia. Pero cuando llegamos a conocer a Jesucristo, se fueron las tinieblas y llegó la luz de Dios a nuestra vida, ¿o no? Amén. Porque vivíamos en tinieblas, pero ahora ya no ya. Porque tenemos la palabra de Dios, la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces debemos atesorar en nuestra mente la verdad de las Escrituras, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Y vestidos con la coraza de justicia, colocada sobre la anterior, servía para proteger los órganos vitales del ser humano, como el corazón y los pulmones. Era la armadura que cubría el cuerpo desde el cuello hasta los muslos y estaba compuesta de dos partes, una delantera y una trasera. En el caso del cristiano, la lucha contra la fuerza del maligno, el Hijo de Dios debe tener un entendimiento de la doctrina, ¿cierto?, de la justificación. La justificación por la fe es el nervio claro del entendimiento de la doctrina. Pero creo que aquí no habla de la justificación por fe, sino que habla, ¿cierto?, de la justicia del cristiano. El Señor nos llama a vivir una vida de santidad y que debemos vivir como hijos justos, haciendo justicia. La Biblia dice que debemos ser santos, como Él es santo, debemos ser santos y debemos vivir diariamente en santidad, vivir una vida en santidad.
Ese es el énfasis del capítulo 4 al 6 de la carta de los Efesios. Los cristianos debemos vivir como cristianos. Debemos mostrar en nuestras vidas diarias que somos distintos a los no cristianos. ¿Estamos mostrando a los otros que somos diferentes? ¿Estamos viviendo en nuestra vida cotidiana en santidad? ¿O la gente no se da ni cuenta de que somos cristianos? ¿De que seguimos haciendo las mismas cosas? Debemos vivir en santidad. Eso es vivir en justicia. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Ese andéis o andar habla de la vida cotidiana, ¿cierto? Que andéis. Versículo 17. Esto, ahí mismo en el 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, sean diferentes. Sean diferentes. 22. Versículo 22 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amén. ¿Tú quieres pelear bien esta guerra, esta pelea? Espiritual, por supuesto, o te quieres desentender de esta guerra. No, debemos estar dispuestos a pelear esta guerra espiritual, esta batalla espiritual. Ponte la coraza de justicia entonces. Cuando un cristiano no está haciendo un esfuerzo genuino en dependencia del Espíritu Santo, de vivir una vida de santidad, será presa fácil del pecado. No tendrá defensa alguna contra las acusaciones de Satanás. ¿Se recuerda el ejemplo de David? ¿Qué pasó cuando él se descuidó en su vida? Cayó en pecado y usted sabe lo que pasó con Betsabé y todo lo que tuvo que sufrir, y ahí está plasmado en el Salmo 51. Léalo y verá cómo fue la vida de David. Una vida en santidad será una vida fortalecida por una coraza que protegerá su pecho, su corazón. Será una vida consecuente con su fe. Pero la vida del cristiano que viva sin santidad será presa fácil para Satanás. Debemos vivir conforme a la verdad de Dios. Versículo 15 de Efesios 6, versículo 15. Dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estas sandalias del soldado romano eran de cuero, eran livianos, ¿cierto? Livianas estas sandalias, y cubrían hasta casi la mitad de la pierna. La suela estaba reforzada con topes. Los soldados de los romanos eran imprescindibles para andar bien y evitaban que resbalasen en medio de la guerra. Ahí en el barro estaban firmes. En cierto modo, la vida de un soldado depende de un buen soldado, de un buen calzado. En un sentido, los pies del cristiano que estaban recubiertos con el evangelio, o que están recubiertos con el evangelio, nos recuerdan que el evangelio es el sustento y es fundamental en la vida del cristiano en una guerra. Entonces el evangelio es fundamental para el cristiano en esta guerra. Y recuerden que Jesucristo se defendió contra la tentación de Satanás con el evangelio, con la palabra de Dios, ¿cierto? Y pudo resistir la tentación. Así cada cristiano debe fortalecerse
el apresto, deben estar prestos para estar ahí con el Evangelio en sus corazones. Calzar los pies con el apresto del Evangelio significa que el cristiano debe estar preparado. ¿Estamos preparados realmente para luchar contra el diablo y sus ángeles? Debemos estar preparados. Así que tengamos los lomos con la verdad, ceñidos ahí, con la palabra de Dios, con la justicia. Vivamos en santidad. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio debe estar en nuestras vidas. Estudiemos la palabra del Señor, mis hermanos. Arráiguela en su corazón, arráiguela en todo su ser, la palabra de Dios, porque con el Evangelio podremos atacar al enemigo, podremos defenderlo del enemigo. El Evangelio de la paz, bueno, la paz que antes no teníamos. Vivíamos como enemigos de Dios porque ahora el Señor derramó de su amor, de su paz sobre nosotros, ¿cierto? El diablo te atacará con un dardo de mentira y te dirá que no vale la pena vivir para Dios. ¿Para qué ser cristiano? ¿Para qué ir todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué no vaya a fiesta? Ay, pásala bien, anda a la discoteca, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a hacer todas estas cosas. No vale la pena ser cristiano si después de esta vida no hay otra. Son las mentiras del diablo que quieren atacarte. Pero ahí debe estar la palabra de Dios. Y podemos decir firmemente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que me derrotará porque el diablo está vencido y Dios está conmigo para defenderme, ¿cierto? Tenemos la verdad de Dios del Evangelio para resistir. Debemos vivir para Dios. Que Dios no te ama, te va a decir el diablo. ¿Y es verdad eso? ¿Dios te ama o no? Sí, Dios nos ama y Dios nos quiere cuidar. Dios nos quiere cuidar. Y el diablo te quiere tentar y seducirte para pecar contra Dios. Póngase firme, mi hermano, con el Evangelio de la paz. Amén. Por sobre todo, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Entonces, afectando todo el conjunto, estaba el largo escudo de manera u otra material, con marco de hierro y forrado con cuero, de forma rectangular. Servía para proteger el cuerpo lo más posible con pequeños movimientos del brazo izquierdo, tal cual estaba sujeto. Pero además tenía enganches para unirse al otro escudo del compañero y formar un frente común en el avance hacia el objetivo. Para nosotros, el escudo de la fe, es la fe, el escudo de la fe. Nuestra fe puesta en Dios. Podremos ser hombres que podamos resistir al enemigo. Amén. Dice ahí que el diablo lanzará dardos. Esos dardos, mi hermano, quieren afectar a nuestra mente. Son pensamientos negativos que quieren engañarnos. Quieren hacernos caer, quieren hacernos dudar. ¿Con qué Dios ha dicho? Hay un dardo del maligno. ¿Con qué Dios ha dicho que no comáis? ¿A dónde fue lanzado ese dardo? A la mente, ¿cierto? ¿Y qué debía haber hecho entonces Adán y Eva? Haber levantado el escudo de la fe y haber dicho no. La palabra de Dios, Dios me dijo que debía ser obediente, que no debía comer del fruto, y por tanto yo no te creo, diablo mentiroso. Levante el escudo de la fe, mi hermano, cuando le quieran meter una mentira a su corazón. No, la palabra de Dios dice esto. Crea el Evangelio. Y diga, no, yo creo en Dios. Él es mi fortaleza.
Él es mi escudo, dice la Biblia. Él es mi escudo, dice el Salmo 3. Es bueno que tomemos nota de la comunión en la lucha por la fe, uniendo todos los esfuerzos contra las flechas encendidas del enemigo. Ante la fe de una iglesia unida, el adversario tiene pánico, porque donde está la comunión del Espíritu Santo, esta iglesia estará fortalecida en el Señor. Amén. Permanezcamos unidos. Por eso la Biblia habla harto de la unidad, ¿cierto? Y Filipenses también habla de la unidad y quiere atacar esto de las divisiones. Versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. Si los dardos del enemigo daban en el escudo, con seguridad se apagaban y caían. Para lograr el éxito, entonces, había que apuntar a la cabeza. El casco o yelmo, que es su aspecto exterior, era sobrio pero bonito por las diferentes crestas que tenía, ¿cierto? El casco romano tenía como principal función resguardar la cabeza y la nuca ahí para defenderse con por estos dardos. Para el cristiano, la salvación que resguarda la cabeza es una figura de la protección contra los malos pensamientos, las intenciones de la carne y todas las maquinaciones venenosas. ¿Usted sabe que la guerra empieza directamente a la mente? Porque el diablo lo único que quiere hacer es engañarle. Ahí va, ahí los dardos del maligno va hacia la mente. Ahí a la cabeza, y quiere engañarle, quiere mentirle, quiere hacerle caer, quiere hacerle dudar. Y es por eso que nosotros debemos tomar el yelmo de la salvación. Usted sabe que hay mucha gente que duda de su salvación. ¿Ha dudado usted alguna vez de su salvación? ¿Sabe por qué es eso? Porque duda, porque está cuestionando muchas veces lo que el Señor hizo en la cruz por usted. Si usted creyó en Cristo, si usted tiene a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y está viviendo una vida de santidad porque le ama, porque le adora y porque tiene la seguridad de que Dios es su Señor, su Salvador, y que algún día muere, se va a la presencia del Señor, entonces está seguro. Tiene vida eterna, entonces no crea la mentira. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿cierto? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Todos los recursos anteriores son decididamente defensivos, pero este es tanto defensivo como ofensivo. Pero ¿se imagina usted un soldado con escudo, con ropa, pero sin armas, sin espada? Lo único que hacer es resistir, pero algún día va a caer igual. La palabra de Dios es nuestra arma, tanto para defendernos como para atacar también al enemigo. Entonces, usemos la palabra del Señor. Una vez más, estudiemos, tengamos la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, porque con ella podremos defendernos y atacarnos contra los ataques del enemigo. ¿Ven? La palabra de Dios es necesaria para cada creyente. No descuide la palabra de Dios. Léala, estúdiela, medite en ella. Es necesaria. Un cristiano sin la palabra de Dios, una vez más, será presa fácil. Y para terminar, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La dependencia constante del Señor es importante, es imprescindible. Dependemos del Señor. Mi hermano, dependemos del Señor, y es por eso que debemos estar orando al Señor. Dependemos de Él y no de otro, no de nuestras fuerzas, no depende del buen soldado que yo sea.
Yo puedo ser un buen soldado, tengo la palabra de Dios, pero si no dependo de Dios, ahí, al suelo voy a estar, voy a caer. ¿Cuántos cristianos hoy en día están en el mundo? Hoy. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos pastores? En el grupo pequeño hablábamos, ¿cuánta gente se ha ido al mundo? Pastores se han ido al mundo porque se han descuidado. Pastores que ganaban mucha gente, que cantaban bonito, que estaban liderando, que hacían campañas, hoy en día están en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque se descuidaron. Porque se descuidaron en esta guerra espiritual. Una vez un pastor dijo, nosotros no estamos en guerra. La Biblia dice que estamos en guerra, una guerra espiritual. Y claro, como no creen que estamos en guerra, entonces se descuidan. Si no estamos en guerra, viven una vida light, una vida tranquila, una vida sin mayores problemas. Presa fácil. Amén. Orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu. Una vida espiritual. Es una guerra espiritual. Debemos tener una vida espiritual dependiendo del Señor a cada momento, a cada instante, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Oremos.